Hola queridos amigos, nuevamente estamos aquí con ustedes, hoy desde mi casa, con una amiga mía especial. Ustedes saben que este mes, como habíamos dicho, y sobre todo esta semana, vamos a hablar de los duelos, vamos a recordar esas personas que se han ido. Entonces hoy aquí con Marce estamos recordando a una persona muy especial. Marce, cuéntenos a quién estábamos recordando hoy. Hola Clau, ¿cómo estás? Bien, Hoy estamos recordando al padre Juan Clímaco. Como muchos de ustedes quizás saben, un amigo del alma, una persona que me acompañó a mí y que yo pude acompañar, gracias a Dios, y pude conocer desde el fondo del alma. Es a veces como impensable, ¿cierto? Uno sentir que hay amistades que se quedan como tan en el corazón, que marcan la vida de uno, y en este caso la de sus hijos, la de su esposo, y que personas que a veces para muchos pasan desapercibidas. Y yo comparto mucho eso, por eso en este mes queremos que eso sea como un homenaje al padre Juan Clímaco, una persona que de pronto aquí en el santuario muchos no alcanzaron a conocer en su profundidad. Yo me quedo con una de las cosas que me ha marcado la vida. Él en un retiro espiritual nos enseñó que a veces maquillamos o a veces disfrazamos las personas. Decía que si yo quiero amarse, un ejemplo, yo quiero a mi amiga, no sé qué, y me hablan de ella, yo la voy a defender. Ajá. Pero si yo no quiero a esa persona que está en mi grupo, en mi familia, en mi comunidad, y me hablan de ella, yo la voy a atacar. Y él nos mostraba cómo cuando uno da la otra mirada, no da el punto de vista de esta persona, sino que la conoce antes, o sea, puede cambiar totalmente esa como perspectiva. Entonces para mí eso era un hombre sabio que traía enseñanzas profundas, de estas pues como muchas. Claro, bueno, específicamente de esa yo me acuerdo, porque sí, yo también estaba ahí. Y de hecho estaba en la comunidad, y cuando estamos en comunidad pues suele suceder eso. Y cuando él nos decía, es que si es su amiga, usted la va a maquillar y le va a quedar muy bonita. Pero si no es su amiga y usted empieza a hablar como de esa persona, lo que la vas a empayasar. Y él se reía y soltaba la carcajada. Conozco muchas personas empayasadas, decía él. Sí. Y pues él decía, es algo muy delicado. Bueno, como dice Marce, entre esas muchas que nos enseñó, recuerdo otra, y creo que por eso hoy estamos acá, pues brindando por la vida de él y recordando aquí con esta pequeña aromática que nos hace sentir como más cercanas. Él nos enseñaba que con los amigos hay que compartir la vida, que él no se le olvida. Uno de los compañeros de la universidad que tenía una galleta partió y le dio un pedacito al otro. Entonces eso a mí me enseñó muchísimo, y de hecho lo he aplicado en otros ambientes. Me dicen, ¿y usted cómo le da un pedacito a esa persona? No es que es el sacerdote, el párroco, el no sé qué, el presidente, cualquier persona, pues como coge y le da un pedacito de lo que tiene. El padre nos dejó ese legado. Comparta lo que es, no se maquille, sea usted. Muchos por eso tendrán hasta una opinión diferente de él, porque él no se maquillaba. Sí, él era una persona que se presentaba como era, decía las cosas y llamaba las cosas por su nombre, ¿cierto? Y a veces es una situación que a la gente no le gusta. Ajá. Pues que le digan las cosas así como son. Y de hecho él era una persona que compartía todo lo que tenía. De hecho, si uno llegaba y él estaba comiendo en la casa, digamos, un buñuelo, cualquier cosa, partía por mitad del buñuelo con uno, con la persona que llegara, independiente de que fuera muy conocida o no. Pero yo creo que eso es romper como ese respeto humano que a veces ponemos, ¿cierto? Y es acercar a la otra persona, o sea, es que somos iguales, tenemos la misma dignidad, entonces es acercar a esa persona. De hecho, este canal se llama Rompiendo Estructuras de la Mano del Señor, que yo no sé, Marce, si se acuerda dónde nació y cómo nació. Tengo la idea, pero... Bueno, contémosle un poquito a la gente. A ver. Estaba en las quimio yo. ¿Estaba en la quimioterapia? Sí, pues estaba incapacitada porque estaba en quimio. Entonces Marce me llama preocupada porque unas cosas de la pastoral no iban a salir bien. Porque yo me tenía que ausentar por mi enfermedad, pero usted también tenía un montón de cosas pendientes y se ausentó. Y sufríamos por esos líderes que venían detrás con toda esa carga. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces se acuerda que yo le dije, bueno Marce, vamos a hacer eso, vamos a sacar ahora sí el programa Rompiendo Estructuras de la Mano del Señor, porque a veces sufrimos por pequeñas cosas que nos roban la paz, que no nos pertenecen a nosotros,
Y es cuando empezamos como a soltarle todo a él. Y no es necesario matarnos tanto. Fue una época muy difícil y bueno, gracias a Dios pues sacamos el programa y mira dónde vamos. Pues de todas maneras ha sido de una acogida impresionante y es muchas las personas las que tienen acceso a él y que cada vez hay contenido más innovador y hay personas nuevas y diferentes. Menos maquillados, como somos. Menos, así como estamos en este mundo. Ajá. Pero sí, volviendo al tema del padre, pues yo quiero recordar otra enseñanza que me dejó el padre y nos dejó a muchos. Él me decía, las ollas no se bajan calientes del fogón. Cuando había una discusión, cuando había un problema, cuando el ambiente estaba como muy caldeado, ¿qué vamos a hacer? Espere, las ollas no se bajan calientes del fogón. Y muchas veces es el error en que caemos todos. Yo lo aprendí mucho de él y he intentado como ponerlo en práctica. O sea, si la persona está muy alterada, si la situación está muy difícil, si las condiciones no están dadas ni para hablar, ni para llegar a acuerdos, mejor guarde silencio, espere, que la olla tarde o temprano está fría y uno puede llegar a acercarse y bajarla, ¿cierto? Y llegar a ciertos acuerdos. Esa es otra enseñanza que yo digo, mejor dicho, a mí eso me ha transformado la vida. De hecho a muchos, porque usted me la contó a mí, yo se la cuento a muchas parejas, a muchas personas pues, que uno escucha, y de hecho porque hice eco en el canal Rompiendo Estructuras de la Mano del Señor, porque es que Jesús fue el primero que rompió estructuras. A Jesús cuánto lo criticaron por ser como él era, por no maquillar, por estar en contra de pronto de los sabios, por darle lugar al que estaba más abajo, por sentarse en la mesa con el que no se debía supuestamente sentar. Claro, entonces cuando usted me dice todo esto del Padre, más todas esas parábolas que él nos enseñaba, así como con lo de la agricultura, yo sé que no acuerdo pues como ninguna, pero siempre tenía algo como una comparación, como yo siento que era como el evangelio andante, o sea, como que estaba replicando la vida de Jesús. Jesús ya vino y nos enseñó con parábolas, siempre con ejemplos. Ahora el Padre eso fue lo que hizo también con todos nosotros. Yo pienso que él fue una persona muy sabia en el sentido de que conocía a profundidad las escrituras. No había cita bíblica que se le escapara. Sí. Las conocía con una profundidad y con una exactitud que incluso uno iba a buscar y efectivamente eso era lo que encontraba. Pero para darla a conocer o para transmitirla siempre utilizaba el ejemplo del campo, el ejemplo del niño, las cosas sencillas. Incluso más de una vez me pasó que yo iba a la Eucaristía y él estaba haciendo su homilía y decía 2, 3 cositas y ya, y se bajaba y seguía con la Eucaristía. Y después yo le decía, pero padre, ¿usted por qué no predicó más larguito? Y me decía, al grano, Marce, lo que la gente necesita saber, lo que la gente necesita recibir en su corazón, que queden antojados de más, ¿para qué los voy a cansar? Entonces él decía, no, yo no los voy a cansar, lo que se necesita y ya. Sí, definitivamente, por eso hoy yo creo que era una deuda que teníamos, porque yo menos, Marce más, conocimos la esencia de ese amor, de ese ser humano que llegó, nosotros pues que nos acompañó en la SER, en la pastoral familiar también, nos dejó muchas enseñanzas, muchas cosas como tan prácticas, lo que dice Marce, él cogía como toda esa sabiduría y esa ciencia porque era muy estudiado, pero la bajaba al más sencillo y así yo creo que nos ayudó también a transformar muchas de las cosas que hoy podemos decir que hemos vivido. Bueno, entonces hoy es darle las gracias a Dios por el tiempo que tuvimos al Padre Juan Clímaco y a Marce que estuvo pues con él, donde sabemos que muchos sacerdotes han estado muy solos y usted fue la voz del pueblo, porque realmente la familia pues por deber debe estar y gracias a Dios la tuvo, pero a veces los de afuera, a veces no estamos, entonces gracias también a Marce por haber sido en ese momento como nuestras palabras, nuestra oración, como que con el Padre Juan Clímaco allá llevándoles nuestros saluditos como lo hizo todo el tiempo. Marce, en ese momento de la muerte, o de pronto qué más nos quiere contar, o ese momento en el que ya él se fue. Bueno, 2 cosas. Lo primero, cuando iniciamos hablando de cuando maquillamos a una persona, siempre sentí cuando andaba y cuando salía con él, que a él lo maquillaron muchas veces como el sacerdote serio, como el viejito, como el que ahí a veces se le entiende la homilía y a veces no.
pero cuando Dios me dio la oportunidad de acercarme a Él y conocerlo a fondo, conocer esa sensibilidad que realmente yo creo que pocas personas le conocieron, esa riqueza intelectual, ese gusto por ayudar a las personas, por hacer la caridad, por llevar una vida tan humilde, realmente pues yo agradecida con Dios, y el hecho de haberlo cuidado, de haber estado con Él, no era más que un agradecimiento con Dios, porque de todas maneras en deuda con Dios por haberme permitido conocer una persona tan maravillosa, que yo sé que muchas personas pues de pronto no valoraron en su momento, o de pronto por su forma de ser, por una mirada, por un regaño, por alguna cosa, de pronto juzgaron mal y no llegaron pues como a conocer esa parte sensible y bonita, ¿cierto? Y claro, pues en cuanto al momento de la muerte, realmente fue una muerte para mí muy esperada, en el sentido de que era la muerte de un sacerdote. Tuve la oportunidad de tenerlo en mis brazos al momento de morir. Fue muy bonito porque él empezó a rezar, y me decía a mí que rezara y que le contestara. En algún momento pues yo lo veía como tan mal del dolor que intenté salirme de la habitación, y me llamó y me dijo: Marce, ayúdeme. Entonces yo me arrodillé al lado de él, le tomé las manos y empecé a rezar con él, cuando él de un momento a otro pues algo hermoso. Yo siento que, y se lo he dicho a Claudia, no sé si el cielo bajó, nosotros subimos al cielo, porque el ambiente de la habitación completamente se transformó en una paz increíble que en mi vida había sentido y no sé si vuelva a sentir. Él simplemente miró al frente como si hubiese una persona ahí, al frente, como la estoy mirando yo a usted, y se inclinó como se inclina el sacerdote ante la mesa del altar. Se inclinó y le dijo: Señor mío y Dios mío, que sea como tú quieras, yo te amo y te respeto. Y me miró y me dijo: Marce, ya. Yo dije: sí, ya, con un júbilo que ni yo me lo explico, la verdad. Y un par de lágrimas y murió, pero en una tranquilidad que yo todavía no me la puedo creer. Y con esa paz, con esa tranquilidad quedé yo, y con esa paz, esa tranquilidad y ese júbilo he asumido su partida, su muerte, porque definitivamente el mismo Dios vino. Él decía: Dios es el que viene y recoge el alma, él lo decía. Y yo estoy convencida de eso porque yo lo presencié, y pues creo que finalmente fue un regalo más que Dios quiso hacer. Qué bonito, Marce. De todas formas, darle las gracias a usted por este ratico, por compartir todas estas experiencias con nosotros, y dar las gracias a Dios por permitirnos tener sacerdotes como el Padre Juan Clímaco, que en este mes lo recordamos con mucho amor, y oraremos por él y por todos los que ya se han ido. Dios los bendiga. Chao. Chao. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.